con la politóloga, abogada y docente Andrea Andara. Lo mismo que con nuestro primer invitado, lo que queremos es hacer una evaluación de la jornada de ayer, ahora sí, desde la otra acera. Por favor, bienvenida al programa, cuéntenos cuál es su evaluación, pues su análisis de lo que pasó ayer como la primera jornada de protestas por la decisión del gobierno nacional de congelar el valor de el precio de los combustibles más allá de lo que había propuesto anteriormente. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Creo que este paro nacional o esta primera jornada ha sido distinta. Nos esperábamos o nos anunciaban más bien un equivalente a octubre de 2019 y sin duda no hemos tenido esta serie de amotinamientos y esta serie de represiones que a todos nos asustaron y nos causaron tantas pérdidas y tanto daño en esos 10 días. Creo también que fue bastante pacífica y esto ayuda a la institucionalidad del país porque los protestantes pudieron hacer sus marchas, pudieron establecer sus puntos sin que haya represión. Sí tuvimos pequeños picos en ciertos lugares donde hubo represión. La ministra Vela dijo que en especial fue contra el grupo de los guevaristas, que ellos han anunciado desde el principio que no iban al diálogo, y en esto me quiero concentrar. Creo que Leonidas Issa se está concentrando o está generando una narrativa donde él se quiere convertir o posicionar como la oposición, sin embargo, no ha podido terminar de hacerlo o no ha podido terminar de generar esta narrativa de octubre de 2019, que es la amenaza con la que nos ha venido advirtiendo los últimos días, cuando no se está cumpliendo lo que la CONAIE y lo que él esperan que el gobierno haga. A ver, acabamos de, no sé si usted vio la entrevista con el señor Nelson Erazo, ¿no? Donde él, como representante de las organizaciones sociales, dice que esto solo es del inicio. O sea, ellos no van a cejar hasta que el gobierno dé marcha atrás, comenzando por el tema de los combustibles. Ese es, de alguna forma, el toque de queda. La CONAIE, de igual forma, va a continuar con las protestas. Usted decía, bueno, ayer el cuco de que se repita lo de octubre no se dio. En octubre tampoco se inició, cuando se iniciaron las protestas fueron bastante pacíficas, fue con el transcurso de los días que fueron cogiendo se fueron volviendo más violentas. Entonces, ¿cómo pensar en esta posición hasta anoche del gobierno que dice, ante ese punto no voy a ceder, mientras que estas organizaciones y los movimientos indígenas dicen, esto solo es el principio? Sí, en efecto, vamos por partes. El cuco de 2019, si bien es cierto, fue al principio pacífico, o la primera jornada fue relativamente pacífica, fue mucho más multitudinaria que la actual. Tuvimos más frentes, tuvimos las noticias y las redes plagadas de noticias o de información al respecto. Si revisamos, no hay muchas noticias, no tuvo tanta exposición como lo tuvo la primera jornada de las protestas de 2019. Sí podemos estar hablando de una evolución de la violencia, pero eso no le conviene ni a la CONAIE ni al resto de grupos que están en contra de las medidas del gobierno. ¿Por qué? Porque van a perder legitimidad. Ya hemos visto cómo la CONAIE se está fraccionando. Huamote dijo que no iba a ir a las protestas, que ellos querían trabajar. Y así también otros grupos, los campesinos, le han advertido a Leonidas Issa que no se apropie de narrativas o de luchas legítimas de los campesinos para posicionarse como esta oposición. Y sí nos queda analizar también cuál va a ser la escalada o la evolución de la violencia de las futuras jornadas, porque ya también ayer lo advirtió Tatamuez del FUT, que iban a seguir evolucionando hasta que el gobierno acepte sus condiciones, pero el gobierno también dijo que no lo va a aceptar, y el gobierno ya dio un paso atrás generando el último decreto donde se eliminan las bandas y se establece un precio fijo. Sí, no es el que
el que la CONAIE y el resto de grupos sociales quieren, pero tampoco están dando ellos su brazo a torcer, tampoco están generando consenso, y a mí me queda la duda de qué entienden estas agrupaciones por consenso y por diálogo, que es la forma de generar política, de hacer política del gobierno actual. Hace 2 días, referente al consenso de Cusin, mandaba un tuit Lourdes Iván donde decía que los consensos son entre Estado y sociedad y no entre personas, pero ¿quiénes conforman al Estado? ¿Quiénes conforman a la sociedad? A la larga somos las personas, que ella decía, es un consenso, no es entre gobernantes y gobernados, pero otra vez, ¿quiénes son los gobernantes? ¿Quiénes son los gobernados? Son personas. Entonces creo que hay que replantear y tienen que replantear casa adentro qué es lo que quieren y si realmente las protestas van a ser la vía para alcanzar sus cometidos. No sé si usted coincide, pero de lo que trascendió en los medios de comunicación, el mayor foco de los diálogos que se dieron sobre el tema de los combustibles parecía que era mayoritariamente con los transportistas. De hecho, antes de ayer, los transportistas, quienes habían estado permanentemente en los diálogos y poniendo la cara sobre este tema, dijeron que estaban de acuerdo con la decisión del gobierno, y más, defendían y decían, bueno, no queda más que hacer en este momento. Imagino yo que se referían a los compromisos que existen del país con, por ejemplo, los multilaterales para poder seguir teniendo crédito y de alguna manera sobrevivir en esta época de crisis. Ok, una vez establecido esto, los diálogos básicamente con los transportistas, pero ayer ya otros sectores de transportistas desconocieron ese liderazgo, por un lado, y dijeron que no, que ellos no están de acuerdo, y también salen los organismos sociales a decir que no. ¿Estuvo bien de parte del gobierno de concentrar los diálogos con los transportistas pensando que, por un lado, el problema radicaba allí y, por otro lado, que al tener a los transportistas quietos, la protesta social no iba a escalar tanto? No sé si estuvo bien, pero al menos fue una estrategia bastante que dio resultados, porque a diferencia de octubre de 2019, donde los transportistas sí salieron a protestar, sí vemos una desescalada o vemos que la evolución es distinta, y justamente es porque los transportistas tienen esta capacidad de atraer a las personas a las protestas. Entonces, al mantener a la mayor parte del grupo de transportistas contento por el momento, nos ayuda a mantener la paz en cuanto a protestas, o que estas no escalen en la violencia. Sí, vimos que los taxistas, por ejemplo, decidieron hacer una caravana para hablar con el gobierno, pero los taxistas pidieron también diálogo, pidieron que se los escuche. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que esperan las organizaciones sociales? Porque hemos visto que el gobierno no va a dar su brazo a torcer en cuanto a cambiar el valor del precio de los combustibles. Entonces, ¿qué esperan para generar otras estrategias? Aparentemente el gobierno está decidido incluso a usar esta fuerza progresiva, ¿verdad?, de la fuerza pública, valga la redundancia, pero está decidido. O sea, incluso ayer, siendo el primer día de protestas, se vio pues que mucha fuerza desde la Policía Nacional y no sé si los militares en carreteras, pero aparentemente no se va a permitir, como en otras ocasiones, que las cosas se salgan de su cauce. ¿Qué panorama nos puede esperar en este sentido? ¿Debe el gobierno, sobre todo estando en estado de excepción, recurrir a estos métodos para asegurar la paz del país? Hasta donde lleguen, o sea, hasta donde tengan que llegar. Yo creo que más bien es una amenaza. El aumento progresivo del uso de la fuerza es una amenaza por parte del gobierno. No creo que la llegue a cumplir, justamente porque trata de evitar que lleguemos a las instancias de 2019, donde
el país se paralizó y al gobierno y a nosotros como sociedad no nos conviene una nueva paralización. Ayer el presidente del Banco Central mostraba cifras de cuánto se perdió en estos 10 días de protestas en 2019 y cuánto equivale cada día. Entonces, creo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, es más bien una amenaza, como cuando nuestros padres nos dicen no hagas esto porque si no vas a hacer, si no te voy a castigar, es lo mismo, es una amenaza. No creo que lo llegue a cumplir porque también tiene otras prioridades, que es justamente mantener la seguridad en el país por el estado de excepción. Ahora también hay que preguntarle al gobierno si va a seguir fallando en temas de comunicación, porque no nos está anunciando, además de que tenemos un vocero presidencial, qué está pasando y qué medidas está tomando para dialogar con los protestantes y tratar de que estas protestas cesen. Sí, la verdad que uno de los problemas evidentes de este gobierno es el tema de la comunicación. Yo respeto muchísimo al vocero que han escogido, al licenciado Gijón, me parece espectacular. Sin embargo, sí coincido con José Hernández cuando en Los Cuatro Pelagatos decía, bueno, el comunicador no está aislado de las acciones que lleva adelante un gobierno. Entonces, depende mucho de esas acciones para que pueda comunicar, y usted tiene toda la razón. No es solamente el vocero, sino qué es lo que está haciendo el gobierno. Y ayer, por ejemplo, sí me parece un poquito precipitado que al mediodía, cuando todavía no comenzaban la protesta, porque realmente fue convocada para las 4 de la tarde, saliera el vocero a decir que no, que todo estaba en calma, que habían algunas cositas, unos brotes en la carretera, pero que todo estaba controlado. O sea, todavía ni siquiera comenzaba la protesta. Para finalizar, una pregunta que le hice al señor Endara, presidente del Frente Popular. También se quejan, porque claro, como les digo, la piedra de toque es el tema combustibles, pero se quejan mucho acerca de los proyectos de ley que estaría enviando el presidente de la República a la Asamblea. El uno tiene que ver con la reforma tributaria y el otro con la reforma laboral. Yo le decía, aquí hay separación de poderes del Estado, y ¿quiénes son los verdaderos representantes del pueblo? Son los asambleístas. ¿Por qué no dirigir también todo este esfuerzo, toda esta energía a pedir a los asambleístas que incluyan en la ley, que debatan los temas que para ellos son importantes en este sentido, y no simplemente pretender que sea el gobierno el que eche marcha atrás con un proyecto que es el proyecto por el cual finalmente votaron los ecuatorianos? ¿Qué opina usted? Sí, en efecto, creo que aquí hay una narrativa que está imperando por parte de los grupos sociales, que es este cuco del neoliberalismo. Entonces, como el gobierno representa en el imaginario en el imaginario social al neoliberalismo, entonces todo lo que venga del gobierno es neoliberal y por lo tanto está mal. Creo nuevamente que debemos dar marcha atrás y ser mucho más pragmáticos. El gobierno ha intentado ser pragmático, y por eso, a pesar de estar en contra de dar un precio fijo a los combustibles, dio marcha atrás y generó un precio fijo. Entonces creo que las organizaciones sociales también tienen que dejar de lado estas ideologías que están tan marcadas en ellas y pensar más bien en el bien del país, en el bien de ellos y cómo pueden conseguir mejores oportunidades mediante el consenso, mediante el diálogo, no solo con el legislativo, que como usted muy bien dice, propone el proyecto, pero es la Asamblea la encargada de debatirlo, de rebatirlo, de generarle cambios y finalmente aprobarlo o no. Entonces, quizás, ¿por qué no invocar a derechos que ya nos da la Constitución, como la silla vacía, donde podemos ir y pedir un espacio en la Asamblea y decir en la comisión que se esté debatiendo dicho proyecto y establecer cuáles son nuestras opiniones? O pedirle a nuestro asambleísta una reunión para que nos escuche y debatir realmente qué podemos hacer para mejorar y cómo nos va a beneficiar a todos como sociedad. Me encanta, voy a destacar algo que usted dijo en cuanto a esto de la narrativa de líderes que lo que están haciendo en este momento también es labrarse
su futuro político, ¿no? Y por eso algunas reacciones y no querer realmente dialogar, porque entonces perderían esa posibilidad y ese piso. Gracias, doctora, por su franqueza y agudeza política para analizar estos temas. Nos encanta tenerla con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Encantada. Y bien, nosotros nos despedimos. Esperemos que esta jornada pues también pase sin mayores exabruptos, sin manifestaciones violentas que pongan otra vez en peligro al país. En fin, ojalá todo haya serenidad desde todos los lados para tratar de sacar los grandes proyectos del país y no quedarnos como dijo la doctora, ¿no? En dogmas, en ideologías, en algunas posiciones trasnochadas también. Muchas gracias. Hasta el día de mañana.